Todos en la vida tenemos cicatrices, todos. Todos tenemos algunas heridas abiertas o semiabiertas. Todos tenemos alguna página oscura que no queremos recordar, no queremos traerla. Todos. Ahora, esa página oscura no siempre son por elecciones equivocadas. Puede ser por maltrato, una decepción, una frustración, puede ser por un momento difícil, pero a veces ese pasado, cuando lo traemos demasiado al presente, interfiere mucho en nuestra vida. Cambia nuestro estado de ánimo, hace que nuestras relaciones puedan ser perjudicadas, cambia por completo. Entonces hoy vamos a comprender que hay dos tipos de pasado que nosotros tenemos que superar. Uno es aquel debido a las circunstancias. Una persona que fue violada tiene que superar ese pasado. Una persona que recibió traumas en la niñez tiene que superar ese pasado. Pero hay otro tipo de pasado que es consecuencia de nuestras propias elecciones. Sea cual fuera, bienvenido, estás en el lugar correcto. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a encontrar respuestas. Quiero contarte la historia de María, una historia que realmente toca el corazón, y especialmente muchos se van a identificar con esta historia. Sabes que María pasó por la mayor tragedia de su vida. María era una chica linda, inteligente, todo tenía su familia, su hogar en perfecta armonía y en perfectas condiciones. 9 años de casada, un hijo, un solo hijo. Un día mientras el esposo regresaba del trabajo para celebrar el cumpleaños del hijo, un camión embestió allí contra el auto que él venía manejando y el esposo murió trágicamente, instantáneamente, allí en el accidente. La tragedia tocó el corazón, la vida de María y la destrozó por completa. Aquella fiesta de cumpleaños del niño se convirtió en un funeral. ¿Qué cosa hizo ella? Se aferró a lo único que le quedaba, lo único que tenía, su hijo, su único hijo. Le dio toda la atención de vida, toda la atención era solamente para el niño. Solamente duró 2 años eso. Después de 2 años la tragedia una vez más tocó la vida de esta mujer. Por aquellas cosas inexplicables de la vida, un día amaneció, fue para recordar a su niño y su niño había muerto de un infarto. Terrible. Solamente 2 años antes había perdido al marido, al esposo, ahora estaba perdiendo a su único hijo. ¿A qué podía aferrarse? Ya no tenía nada. Emocionalmente destruida, una mujer destrozada. Pasó por el mayor dolor que un ser humano puede pasar, perder al esposo y perder al hijo. Y en un tiempo corto. Y ella allí se aferró al cadáver de su hijo. Tanto así que ella impedía que su hijo pueda ser enterrado. 4 días ella estuvo aferrado al cadáver de su hijo. Las autoridades tuvieron que intervenir para que ese niño pueda ser enterrado. Y cuando allí, bajo esas circunstancias, el niño fue enterrado, ella pidió que nada pudiesen mover del cuarto del niño. Estaban allí los juguetes, los cuadernos, la ropa. Todos los días ella entraba imaginando que estaba su hijo, hablaba con su hijo, hablaba con la ropa de su hijo. Ella no aceptaba esa situación. ¿Cuánto tiempo duró? Poquísimo tiempo. Entró en un estado de depresión y un día se quitó la vida en ese cuarto donde ella se aferró. ¿Se aferró a qué? A recuerdos dolorosos. Se aferró a algo que no aceptaba. Y esta es una situación que muchos pasan en la vida. Frustración, dolor, pérdida. Correcto. ¿Qué hacer en una situación como esa? Es normal pasar por un proceso de dolor, un proceso de luto. Es normal pasar por ese proceso de duelo. Mas hay personas que no quieren pasar porque se aferraron a esa situación. Estoy contando un hecho realmente fuerte, mas hay otros hechos en la vida al cual tú te aferras. Y aunque solamente son cadáveres del pasado, tú no quieres soltarlo, tú no lo sueltas, tú no lo dejas ir. Entonces, en la Biblia, yo encuentro a alguien que realmente sufrió las mayores pérdidas que algún ser humano puede experimentar en la vida. Job capítulo 1, versículo 1 dice así: Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos hijos tenía? 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas.
¿Cuánta posesión tenía? Versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, criados. Aquel varón era más grande que todos los orientales. Ojo, era un buen hombre, hombre temeroso de Dios, un buen esposo y un buen padre. Cuando vas al versículo 5, dice que él oraba por sus hijos, él ofreció holocausto por sus hijos. Pero las tragedias llegan de manera inesperada en la vida. Y en el versículo 13 dice que un día, mientras que sus hijos y sus hijas comían y bebían en la casa de su hermano, vino un mensajero y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Acometieron los sabeos, lo tomaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mientras él estaba hablando, vino otro y dijo, fuego cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores. Solo yo escapé para darte la noticia. Versículo 17. Cuando él estaba hablando, vino otro y diciendo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Vino un grande viento del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre los jóvenes y murieron todos. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Presta atención, espera un momento. Yo leí la historia muy rápida. Pero si nosotros empezamos a pensar en los detalles, uno ya está destruido con una sola noticia mala. Puede cambiar tu día, puede cambiar tu vida, puede cambiar todo. Una sola noticia mala. Te despidieron del trabajo, alguna cosa pasó, entraste en una crisis, el diagnóstico del médico. Una noticia. Este hombre recibió 5 noticias en menos de 10 minutos. Porque salía uno, llegaba el otro. Y nadie venía para entregarle buenas noticias. Cada uno venía para decirle, mira, tus ovejas ya se acabaron, tus camellos se acabaron, tu riqueza se acabó. Pero lo peor de las pérdidas materiales viene la pérdida de sus propios hijos. Imagínate el recuerdo de sus 10 hijos. No estamos hablando de uno. Los perdió a todos en un momento. ¿Qué tragedia mayor puede existir que esta? Ahora, lo normal, ¿qué cosa es? Llorar, desesperarse. Bueno, muchas personas en ese momento de crisis, cuando pasan por el fuego, ¿verdad? Empiezan a reclamar a Dios, odian a Dios, dan la espalda a Dios, maldicen a Dios, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué cosa hizo Job? Por eso es que este es un hombre ejemplo para poder superar circunstancias del pasado. ¿Correcto? Circunstancias, cosas que tú no tienes nada que ver. Cosas que acontecen, que no tienen respuesta. Tú puedes preguntar, ¿por qué fui maltratado? ¿Por qué fui decepcionado? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué tuve que ser violado o violada? ¿Por qué? Cosas sin respuestas. Mira, versículo 20 y 21. Dice así, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué cosa? ¿Adoró? Sí. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová me dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una cosa es predicarlo, decirlo, otra cosa es experimentarlo en la vida. ¿Cuántas cosas perdiste en un solo momento? Él perdió todo. Y él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Yo acepto. Eso es fe. Eso es confianza, aun cuando no acepte, aun cuando no tenga todas las respuestas, aun cuando no comprenda, no entienda el por qué suceden todas las cosas. Después lo va a entender Job. Al final, después de 40 capítulos que tiene el libro, recién va a comprender toda la situación. Ahora él lo entiende. Y en lugar de reclamar, se coloca a adorar. Óigame, escúchame, esto es importante. ¿Cuál es nuestra reacción natural ante las circunstancias externas? Reclamar, llorar, que es natural, obviamente. Los recuerdos duelen. Hay algo de tu pasado, hay una página oscura
que está lleno de traumas, de complejos, de cosas que tú no quieres recordar, de cosas que te da miedo abrir, pero tú no lo has soltado. Tú vives con resentimiento, con remordimiento, sigues odiando a aquel jefe que hace 10 años te despidió del trabajo y tú estás muriendo lentamente. Tú sigues recordando a aquella traición que aconteció hace 20 años atrás. Y tú te estás asfixiando, hay una carga pesada sobre tus hombros. No has aprendido a cerrar círculos, no has cerrado el capítulo, todavía la puerta está abierta, no lo has soltado. Y como no lo has soltado, tus manos sangran, tu vida sangra, tú estás hecho pedazos. ¿Por qué? No has conseguido superar una situación del pasado. ¿Cómo se supera? Fe, confianza. Primero, aceptando que la situación aconteció. Esto es difícil y puede parecer muy duro, pero aconteció, ya no se puede hacer nada aquello que sucedió. El asunto es cómo enfrentamos esa situación. Muy bien, pastor, ¿y qué sucede con aquel pasado donde nosotros sí tuvimos algo que ver? Porque nosotros elegimos de una manera equivocada. Aquel pasado donde tú sí tienes que ver. Tú cometiste algún aborto, tú cometiste algún asesinato y esa conciencia intranquila del pasado te amarra. ¿Qué se hace allí? Muy bien. Vamos allí entonces a otro ejemplo. ¿Correcto? Vamos al libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13. Mira, ve, Filipenses capítulo 3 versículo 13. Dice así, hermanos, me encanta. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tú sabes quién está escribiendo esta carta? Pablo. ¿Quién era Pablo? Antes era Saulo. ¿Quién era Saulo? Perseguidor de cristianos. Sus manos se mancharon de sangre. Oh, sí. Persiguió. ¿Tú sabes cómo habrá sido los primeros días? ¿Qué cosas habrá pasado por la mente de este hombre? Él escogió de una manera equivocada. Él ocasionó esa página oscura en la vida. Imagínate los sueños y pesadillas, los traumas que habrá quedado, porque ahora de perseguidor pasó a predicador de los mismos cristianos a quienes él primero perseguía. Y él dice, yo aprendí a superar el pasado. ¿Cómo? Olvidando lo que queda atrás. No es que a Pablo le dio una amnesia y él olvidó. No. Él está diciendo, yo superé. ¿Y cómo se supera el pasado cuando es hecho por nuestras malas elecciones? Aceptando el perdón de Dios. Y cuando tú aceptas el perdón de Dios en tu vida, escúchame aquí, aceptas el perdón de Dios en tu vida, tú eres libre. Tú sueltas el pasado lo dejas allá en su lugar. Ya no más bien al presente. Tú ya no puedes hacer nada con tu pasado, simplemente dejarlo donde está. A veces puedes mirar para poder ver qué cosas tú ya no puedes hacer hoy en el presente o qué lecciones te dejó ese pasado. Tú puedes ir de visita, pero nunca a quedarte allá. Por eso es hora de soltar, es hora de cerrar capítulos, es hora de cerrar puertas, es hora de superar aquel pasado. Ahora, pastor, ¿cómo supero ese pasado que me atormenta por mis malas elecciones? La Biblia tiene una respuesta. El libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Tú aceptas esta promesa? Deja tu pasado, aquello que te impide dormir, aquello que te hizo perder el sueño, el apetito, aquello que te desfiguró, aquello que te deja intranquilo, aquello que te está llevando a una enfermedad mental, aquello que te está llevando al terreno de la muerte, aquello que te está destruyendo, aquello que te está acabando lentamente, porque es como un martillo que está clavando en tu conciencia. Anda Jesús, acepta su perdón. Y cuando tú aceptas el perdón de Cristo, dice la Biblia que todas las cosas viejas quedan en el pasado. Acepta a Jesús, acepta su perdón.
Y tú cuando aceptas a Jesús y pasas por la experiencia incluso del bautismo, ese pasado queda enterrado para siempre y eres una nueva criatura. ¿No te parece esto extraordinario? Ahora, una promesa más. El libro de Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19 dice así. Mira lo que dice la Biblia. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis memoria de las cosas antiguas, porque yo hago todas las cosas nuevas. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez camino en el desierto abriré y ríos en la soledad. Tu vida está seca por causa de ese pasado que te atormenta, por aquella culpa que te está aplastando los hombros, por aquella situación de tu pasado que no te deja ser feliz en el presente. Es hora de aferrarse a la esperanza, no aferrarse a los capítulos dolorosos. Los capítulos dolorosos de la vida hay que cerrarlos. Los capítulos dolorosos de la vida hay que colocarles un fin. Hay que decir, ahora soy una nueva persona, aférrate a Cristo. Ya no puedes solucionar tu pasado, pero Dios puede transformar tu presente y puedes tener un futuro glorioso. Podemos hoy decir, adiós pasado, allá en tu lugar te quedas, porque ahora yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quieres aceptar esa promesa maravillosa? ¿Quieres que Cristo te haga una nueva persona? Cierra tus ojos, vamos juntos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra trae siempre esperanza, trae gozo. Gracias porque hoy puedo sentirme libre de aquel pasado que me atormenta, de aquellas páginas oscuras de la vida, ya sea por circunstancias externas o por propias elecciones, mas aceptamos hoy tu perdón y en tu perdón podemos creer que somos nuevas criaturas, que colocas una nueva página delante de nuestros ojos y que podemos hacer las cosas mejor porque tú estás a nuestro lado. Ayúdanos a superar ese pasado tormentoso en un presente maravilloso y un futuro glorioso. Toma nuestra vida, sana nuestras heridas. Cierra aquellos círculos que aún están abiertos y queremos que nos hagas nuevas criaturas en ti. En el nombre de Jesús. Amén.